Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar en esta mañana con el estudio de la obra de providencia, basándonos usando como herramienta nuestro catecismo bautista, las preguntas 14 y 15. Dice entonces la pregunta 14: ¿qué son las obras de la providencia de Dios? Respuesta: las obras de la providencia de Dios son su santísima, sapientísima y poderosísima preservación y gobierno de todas sus criaturas y de todas las acciones de ellas. Sencillamente, prestemos un poquito de atención a la explicación, a la respuesta. Se habla de tres atributos: santísima, sapientísima y poderosísima. O sea que la providencia tiene que ver con la santidad de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Estos tres atributos aplicados entonces en la preservación y gobierno. Cuando hablo de providencia, hablo de preservación y de gobierno. ¿De qué cosas? De las criaturas. ¿Solo de las criaturas? No, también de las acciones de esas criaturas. Bien, esto es sencillamente lo que dice la respuesta. Vamos a ver el sustento bíblico de cada una de esas declaraciones que aquí tenemos. Salmo 145 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Noten, ese texto está apoyando precisamente que las obras de Dios, la providencia de Dios, son santas. Se utiliza el atributo de justo es Jehová en todos sus caminos. Siguiente versículo, Salmo 104, 24. Dice: cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Tenemos la sabiduría de Dios. La tierra está llena de tus posesiones. Todo lo que el Señor hace es sabio. Igual con la sabiduría, Isaías 28, 29. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Esto qué? Las cosas que el Señor hace. La providencia de Dios. Y alguien que me ayude con Hebreos 1.3. Aquí en la pantalla. Hebreos 1.3. ¿Sí? Ajá. Muy bien, la oración va a seguir. Pero aquí está la verdad que nos interesa ahora. ¿Quién dice el texto? Yo le pongo entre corchetes Jesús, porque se está hablando de Jesús. Nos dice que Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas. Todo está sustentado por la palabra de su poder. Ahí tenemos la poderosísima obra de Dios. Con la palabra que se nos está preservando, nos está sustentando. Hermanos, todas las cosas en este mundo están sustentadas por la providencia de Dios, el poder de la palabra de Dios. Y finalmente, perdón, no, un par de versículos más. Entonces, hasta ahora hemos visto los versículos que nos sustentan que la obra de la providencia es santa, sapientísima, poderosísima y que se trata de preservar, de sustentar todas las cosas. Dios está sustentando todas las cosas. Ahora la parte que dice: y gobierno de todas sus criaturas y las acciones de esta. El Salmo 103, 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El reino de Dios domina sobre todas las criaturas. Y finalmente Mateo 10, 29 al 31. No se venden dos pajarillos por un haz, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo quiera vuestro Padre, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Noten, amados hermanos, cómo ese texto nos está reconociendo que lo que les pasa hasta los pájaros, lo que es de nuestros cabellos, si cae uno o no, todo es de la providencia de Dios. Muy bien, pero estamos hablando de providencia y tal vez sea necesario explicar a qué nos referimos. Hermanos, por providencia
Nos referimos al control absoluto de Dios de toda la creación y los eventos que ocurren. La palabra providencia, etimológicamente hablando, pro habla de anticipado, evidencia como de ver. Entonces es ver anticipadamente, es que Dios sabe todo lo que va a suceder. Dios controla todas las cosas. Cuando nosotros pensamos en providencia de Dios, tenemos que pensar, si quieren en términos más sencillos, por eso lo pongo ahí, el control de Dios. Cuando a alguien le pasa algo y tú le dices, tranquilo, Dios está en control, tú estás declarando la doctrina de la providencia. De que si le pasó algo malo, no le pasó porque Satanás está en control, sino porque Dios está en control de todas las cosas. Eso quiere decir la doctrina de la providencia. Pero ojo, hermanos, destaquemos, tanto en la definición de nuestro catecismo como se los enfatizo aquí, de las personas, de las criaturas más bien, o sea, seres humanos, animales, cosas, ángeles, y de las acciones de eso. No es solo que Dios está sustentando tu vida, como que Dios si quiere te quita la vida o te da vida. No, es que si tú mañana decides ir a trabajar o no, es que si tú mañana comes o no, es que si a ti mañana te roban o no, todo es del control de Dios. Todo está en la providencia de Dios. Número 2. La doctrina de la providencia nos libra del deísmo, panteísmo, determinismo y la casualidad. Esas 4 cosas. Como cristianos confesamos la doctrina de la providencia. Y cuando nosotros profesamos la doctrina de la providencia, evitamos 2 errores. En primer lugar, el deísmo y el panteísmo. ¿Quién recuerda qué es el deísmo? ¿Quién sabe qué es el deísmo? Me lo pudiera decir de pronto. Muy bien. Que Dios creó el mundo y es como si el mundo fuera un reloj. La ilustración que se suele utilizar mucho es eso. Como si el mundo fuera un reloj, entonces Dios le dio cuerda o le puso una batería y Dios se olvidó del mundo. Ese es el deísmo. Ellos reconocen que hay un Dios, pero no creen que ese Dios cuide de la creación, que ese Dios se involucre con la creación. Es un Dios lejano. Eso es el deísmo. Bueno, la providencia nos dice que no, que Dios está controlando las cosas. No solamente le puso leyes, sino que Dios se involucra con su creación. Pero tampoco nos podemos ir al otro extremo, el panteísmo. ¿Quién sabe qué es el panteísmo? Ajá, muy bien, que todo es Dios. Panteísmo quiere decir de pan, quiere decir de todo. Entonces, todo panteísmo Dios. Todo es Dios. Entonces, por eso es que, por ejemplo, Jesús Adrián Romero decía que abraza un árbol porque también se abraces a Dios. Entonces, las piedras pueden ser Dios. El sol es Dios. El parlante es Dios. El ventilador es Dios. Todo es Dios. La madera de este púlpito es Dios. Todo es Dios. Entonces, Dios es otro extremo. Está tan metido en su creación que se difumina, por decirlo así, en su creación. Eso es el panteísmo. Nosotros decimos no. La providencia de Dios nos dice que Dios cuida, pero Dios no se une, no se mezcla con su creación. Él sigue siendo un Dios que la controla, pero Él no es la creación. ¿Bien? Esos son los 2 primeros errores. Los otros 2 errores que les tengo ahí es el determinismo y la casualidad. ¿Qué es el determinismo, hermanos? El determinismo es una filosofía que enseña que nosotros estamos a expensas de un destino impersonal. Es cuando eso, el destino vendrá a quedarse conmigo. Lo que suceda tendrá que suceder. Eso es determinismo. Porque es como dejarse, el punto aquí del determinismo es dejarse en algo impersonal. O sea, tú no estás en manos de un Dios. Es diferente decir lo que Dios quiera que decir lo que el destino quiera, lo que la vida quiera. Es que el destino y la vida no son alguien. Entonces es impersonal.
es dejarse de la suerte. No. Hay un Dios que marca lo que va a suceder. Y el último es la casualidad. Es decir, que todo sucede, pues lo dice claramente, por casualidad, por el azar. Entonces, cuando tú dices cosas como, no, yo estoy trabajando aquí porque casualmente conocí a tal persona y casualmente conocí a otro, entonces él me dio este trabajo. ¡Qué casualidad! Eso es negar la providencia de Dios. Pequeño paréntesis. No es que vamos ahora a quitar la palabra casualidad de nuestro lenguaje. Pero hermanos, si fuéramos más precisos, cuando tú estás en el supermercado y te encontraste con un hermano en la iglesia, nosotros no deberíamos decir, qué casualidad. Si somos un teólogo, ¿qué deberíamos decir? ¡Qué providencia de Dios! ¡Wow! ¡Qué providencia! Bueno, personalmente lo hago muchas veces. ¡Qué providencia! Y no es por ser un teólogo súper quisquilloso, es porque reconozco que Dios hace las cosas. Repito, no es para decir que tenemos que quitar la palabra casualidad del vocabulario. Porque yo puedo decir, qué casualidad que nos encontramos, hermanos, aquí en el supermercado. Dios quiso que así fuera. Yo entiendo que las casualidades, como esa del trabajo, de que me conocí, el otro que se conocía y finalmente me dio el trabajo, bien, casualidad. Pero hay un Dios que hizo que, entre comillas, casualmente te conocieras con alguien, casualmente esa persona conociera a otro y te diera el trabajo. Casualmente para nosotros, pero hay un Dios que todo lo tenía planeado. Entonces, las cosas que nos suceden no suceden por el determinismo impersonal del destino, ni tampoco por la casualidad. Es un Dios que tiene un plan, es un Dios que une las partes. Número 3. Estamos entendiendo la providencia. La doctrina de la providencia tiene 3 subtemas, que son preservación, concurrencia y gobierno. O sea, estos 3 subtemas nos van a ayudar a desintegrar por partes la doctrina de la providencia. Noten la definición que tienen en el catecismo, la vuelvo a poner en pantalla. La doctrina de la providencia lo tenemos como su santísima, sapientísima y poderosísima preservación y gobierno. Yo les estoy dando 3. Normalmente se entienden estas 3 que les estoy dando, aunque en el catecismo solamente estén expresadas 2. Preservación y gobierno. Yo les estoy dando preservación, concurrencia y gobierno. ¿Quiere decir eso que el autor del catecismo no cree en la concurrencia? No, claro que sí. Sino que la concurrencia, como ya lo vamos a ver, está incluida entre las 2 partes. Solo una aclaración de por qué no aparece la palabra concurrencia. Vamos a entender cada una. La doctrina de la providencia es, 1, su preservación. ¿Qué entendemos por preservación, hermanos? Que Dios sostiene y conserva las cosas creadas. Vamos a Isaías 46 para que lo veamos. Amados, este mundo, si bien tiene leyes naturales, propiedades y demás, nosotros a la luz de esta doctrina hemos de entender que estas cosas se mantienen no por las leyes que están en ellas, sino por Dios. Nosotros no estamos vivos porque comimos y nos cuidamos y no hemos cruzado la calle y cruzamos la calle mirando a ambos lados. No, nosotros estamos vivos porque Dios nos preserva. Isaías 46 les dice, hablando de Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi consejo. Yo hablé y yo lo haré venir, lo he planeado y también lo haré. ¿Notan? Dios está cuidando todo. Su consejo permanecerá. Si alguien muere, no muere porque se le salió de las manos a Dios. Dios conserva todo. Si me robaron la platica, no fue que la providencia falló. Dios preserva todo. No quería que te la robaran. Todo es en la preservación de Dios.
todas las cosas que hay, que existen o dejan de existir, es porque Dios en su providencia las sustenta, las controla. Creo que debí dejar concurrencia de último lugar, porque concurrencia es la más difícil. Aquí en mi diapositiva vamos a leer la sexta, la de gobierno. Cuando decimos que la providencia de Dios tiene que ver con su gobierno, entonces estamos entendiendo que Dios, en su providencia, dirige las cosas hacia el fin que Él quiere. Es decir, recuerden lo del determinismo. No me va a suceder algo mañana por el destino, ni me va a suceder algo mañana por la casualidad, sino por la providencia de Dios que dirige todo, gobierna todo hacia lo que Él quiere. Vamos a ver uno de esos versículos. Quisiera que por agilidad un poco, voy a ir a Daniel 4, alguien fuera buscando Hechos 17. No, mejor, yo voy a leer Hechos 17. Alguien que me ayude con Daniel 4 y otro que busque el Salmo 135. Yo voy a buscar Hechos. Para que podamos ver cómo Dios dirige las cosas hacia el fin que Él quiere. Hechos 17, 25 dice. Hablando de Dios. Ni he servido por mano de hombres como si necesitase algo, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Noten cómo aquí se está hablando de la preservación. Dios es el que da vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitaran sobre la faz de la tierra, ojo aquí, y les ha fijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Wow. Dios ha fijado desde que te hizo todo lo que te va a suceder. Eso es su gobierno, su providencia. Está fijado, está trazado. Versículo 27. Para que buscaran al Señor, si en alguna manera palpando lo hallaran, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ojo aquí. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque también somos linaje suyo. Noten cómo aquí se mostró la preservación y el gobierno a la vez. Recuerden, esto de preservación, concurrencia y gobierno no son tres temas distintos, no. Es la manera de entender la providencia de Dios por esos tres subtemas. Aquí se están mezclando dos: providencia, preservación y gobierno. Entonces nos dice, Dios es el que nos sustenta, Él es el que da vida, preservación. Y Él lo que quiere que sea de nosotros, lo gobierna, ha trazado un plan. Recuerden el decreto de Dios, hermanos. Recuerden el decreto de Dios, que es el decreto de Dios, es su propósito eterno, conforme a su voluntad, según el cual para su propia gloria ha predestinado todo lo que llega a suceder. Eso es el decreto de Dios. Si Dios decretó, planeó que yo algún día iba a ser salvo, pues tiene que asegurarse que yo algún día llegara a ser salvo. Porque si Él no tiene providencia para lograr eso que planeó, entonces se cae su decreto, se cae todo. Dios traza un plan y gobierna para que suceda lo que Él quiere. Sus planes nunca se le van a frustrar, Él los gobierna. Hecho de Daniel 4:35. ¿Quién lo tiene? Sí. ¿Sí? Y Él hace en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Muy bien. Y le digan qué haces. ¿Notan? Dios hace lo que quiere. Nadie puede estorbarle su mano y decirle qué haces. Su providencia, su gobierno de todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Y el Salmo 135:6.
Todo, hermanos. Cielos, tierra, mares, abismos, todo lo que Él quiere, Él ha hecho porque Él gobierna. Muy bien. Entonces, que Dios sustente todo, nos gusta, lo entendemos. Bien, Dios presente. Que Dios gobierne y dirija hacia el fin. Tal vez no nos guste mucho, que no tenga un plan trazado, pero bueno, lo aceptamos. El punto es entender cómo opera esa soberanía de Dios y los medios naturales. De eso se trata la concurrencia, que Dios obra con las causas secundarias. Amados, si yo les pregunto a ustedes por qué llueve, ustedes bien me pueden responder, hermano, porque el sol calienta el agua se evapora, el agua sube, se condensa en las nubes, y luego hay un movimiento de precipitación y toda esa agua cae. Bien, por eso llueve. Pero a la luz de la providencia, llueve porque Dios hace llueve. Las dos cosas aquí. Dios es el que hace que el sol se caliente en el agua y el agua sube, se precipite y todo eso. Sí. Entonces, la concurrencia es que Dios obra con las causas secundarias. No estamos diciendo en contra de las causas secundarias, ni que las causas secundarias son las que determinan el fin. No, las dos cosas al tiempo. Dios junto con las causas secundarias. Eso es la concurrencia de la providencia de Dios. ¿Sí, mi hermano? Ajá. Vamos buscando Jeremías 31 y 35. Así es, amado. Así es, amado. Eso es lo que estamos diciendo, ¿lo entendió? Todo lo que pasa en nuestra vida pasa porque Dios lo ha trazado. Yo sé que lo que le está sucediendo en su mente, en su corazón ahora es, pero ¿y entonces qué responsabilidad tengo yo? ¿Qué responsabilidad tienen las otras personas? Ahí es donde me estoy ocupando de la concurrencia. Termino este punto y me hace otra pregunta si todavía queda. ¿Vale? Sí, mi hermano. Cuando los menciones de la concurrencia, que Dios obra con causas, sí, hermano. Vamos a ver los sustentos bíblicos y lo aterrizo mejor en eso. Porque esa es la dificultad. Decir que obró porque yo vine a la iglesia y por eso me convertí al Señor y obró el Señor ahí, pues nos gusta. Pero cuando pecamos, Dios usa ese pecado para un fin, ahí es donde nos choca un poquito, ¿no? Vamos para allá. Buena pregunta, hermano. Jeremías 31-35. Dice, noten, vamos a ver la unión de las dos, de Dios y las causas secundarias. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que agita el mar y brama sus olas, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Por qué sale el sol, hermanos? Porque la Tierra tiene un movimiento de rotación, y el Sol está situado en un lado, cuando pasan las 24 horas, todo eso. Bien, pero ¿por qué según este versículo? Porque Dios es el que hace. La causa primaria Dios, la causa secundaria, ambas cosas son verdad. ¿Por qué hay un tsunami si queremos tomar ese programa en las aguas? Porque unas placas tectónicas chocan, agitan y generan un movimiento y eso se une con otras aguas y el viento y un tsunami. Pero a la luz de esto, porque Dios toca las aguas y las aguas braman. Pues las dos cosas son verdad. Dios obra junto con las causas secundarias. Vamos a Hechos 2:23. Pero bueno, Proverbios 21:31 dice que el caballo se alista para la batalla, pero Dios es el que da la victoria. Le salieron los ejércitos. El que ganó, no ganó porque, bueno, ganó porque tenía un ejército, alistó los caballos y demás, pero ganó porque Dios le dio la victoria. Las dos cosas. Entonces el primer libro de Reyes 22-28 es bien interesante. Se los dejo ahí para que luego los investiguen. No lean con calma. Es aquel donde Micael profetiza por acá y le dice que va a morir en la guerra.
Y Acab se va a la guerra disfrazado. No lo encuentran. Parece ser que se va a salir con la suya. Dice el texto que un soldado tira una flecha a la aventura. No le tiró acá, a la aventura. Y se le metió, hermanos, eso tenía hacia abajo. La flecha se le metió así, de abajo hacia arriba. ¡Qué casualidad! Es que justo en el momento en que tiró la flecha, él se inclinó, no sé qué pasaría, o la flecha pegó en un casco, justo se le metió y lo mató. Providencia de Dios, Dios obró junto con toda esa casualidad, porque estaba planeado que él iba a morir. Entonces, si Dios planeó que él iba a morir, tiene que morir, gobierno. Tiene que suceder por medio de una flecha que tremendamente se le metió a la aventura por un costado. Providencia, concurrencia. Y hermano Robinson, particularmente la pregunta, vamos a Hechos 2. Hechos 2, versículo 23. Hablando de Jesús, dice en el 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Noten, providencia de Dios, decreto de Dios, todo estaba planeado por Dios, todo Dios lo conocía. Le dice Pedro a la audiencia, tomándolo vosotros lo matasteis por manos de los inicuos, crucificando. El pecado de Dios, mi amado hermano, fue dentro de la providencia de Dios usado para hacer lo que Dios había planeado. Pero ¿quiénes son los responsables? Ellos. El texto no dice, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pues ustedes fueron robots que lo mataron. Tranquilos, no han pecado. No, le dice Pedro, ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron. Ustedes son los responsables. Concurrencia. Dios obró junto con ese pecado, porque Dios envió a su hijo a morir. Pero las causas secundarias, en este caso, son los responsables del pecado. Como lo decía ahorita, aquí es donde está mayor dificultad, por eso lo quise dejar al final, ¿no? Porque entender que Dios en su providencia aparejó una serie de cosas para que yo llegara a ser salvo, no tenemos problema. Pero que en ese aparejamiento de cosas haya habido pecado, es lo que nos cuesta. Pero hermano, me encanta como lo dice el pastor Sergio. Dios manipula el pecado sin tocarlo. Dios manipula el pecado sin tocar. El pecado es de su providencia. Adán pecó no porque a Dios se le salió del plan. Su providencia incluía que Adán pecara. De hecho, eso es lo que va a tratar la siguiente pregunta. Pero Dios no es el autor del pecado. ¿Ok? Dios no es el autor del pecado. Por eso es la importancia de lo que tengo aquí en la diapositiva en el punto 7. La providencia está relacionada con el carácter santo, sabio y poderoso de Dios. Santo, porque aunque en esa providencia haya habido cosas malas a mi vista, o de hecho pecados, Dios es santo. Él no se va a notar su santidad. Sabio, porque hermanos, aunque a mí me parezca un mal plan, no, pues es que cómo se le ocurrió a Dios que me robaran para que eso estuvo mal. No, hermanos, eso es sabio. Dios es sabio. Las cosas que Dios permite son sabias. Para nosotros, no, pero Dios es sabio. Y poderosas. Eso quiere decir que si Dios ha decidido que algo va a pasar, va a pasar. Porque si no, si Él no tuviera el poder, pues no las puede ejecutar. Entonces es su santísima, sapientísima y poderosísima preservación, si quieren, concurrencia, gobierno de todas sus criaturas y las acciones de estas. Todo lo que sucede, sucede porque Dios quiso que sucediera, hermanos. No lo tengo aquí en la notica, pero es que ahorita dije algo que sentí que requiere claridad. Dios opera con las causas secundarias, pero algunas veces Dios opera en contra de las causas secundarias.
Eso es los milagros. Es que de pronto no quería negar los milagros, que algunos la agarraran y dijera que yo estoy negando los milagros. Cuando Dios hace un milagro, Dios opera en contra de las causas secundarias. Es su providencia, es su soberanía. Cuando hizo detener el sol, estamos diciendo que es el que hace salir el sol, pero en un momento digo, ley del sol, un movimiento de rotación, que paras en Gabaón. Él lo controla. Hay veces se opera en contra. Un milagro, como caminar. Tampoco estamos ahí. Bueno, es que si no, hasta que no haya lluvia, no, hasta que no haya sol y haya agua, y no entre precipitación, no va a llover. ¿No? Se le ora a Dios, vemos los milagros que sucedieron para que lloviera. Dios es el que está en las órdenes. Sí, mi hermano. Muy bien. Génesis 50-20. Después de toda la historia de José, ¿qué dice José? Vosotros pensasteis mal de mí, en hacerme mal. Los hermanos nunca estaban diciendo, es que el decreto de Dios es que tener con vida a mucho pueblo, vamos a vender a José, a Potifar. Bueno, conocen la historia. Hermanos, vean José. Todo lo que sucede, o sea, qué montón de casualidades, entre comillas. Providencia de Dios. Para José al final decirle a sus hermanos, ustedes pensaron mal en mí, ustedes me querían hacer daño, pero Dios usó eso para traer con vida a mucho pueblo. Otra vez el tema del pecado. Todos los hermanos de José fue pecado, pero todo eso Dios lo está obrando en su providencia, gobierno, para tener con vida a mucho pueblo. Excelente ejemplo, hermano. Wow, entendí un poco. Sí, mi hermano. Bueno, amada, usted está ahorita recibiendo carne sólida y todavía es necesario que empiece a comer verdurita, arrocito. Tranquila, no le voy a responder la pregunta ahora, porque la puedo confundir más al ser tan breve. Pero podemos charlar después. Recuerda que tenemos un discipulado pendiente, ¿no? Para que usted mastique todo esto un poquitico más despacio. Sin embargo, la siguiente pregunta que ahorita voy a abordar responde en parte. Responde en parte. ¿Vale? Sí, amado. Ajá. Ajá. Vamos a poner que la primera es mamá. Sí, mamá. Entonces, el hijo chiquitico de 3 o 4 años se va a caer por una vida. Entonces ella coge al hijo de la mano y lo agarra muy fuerte para que no se caiga. Tan fuerte que le fractura el brazo. ¿Cierto? Y lo vuelve y lo trae. O sea, entonces digamos que eso ya lo veo en un contexto de eczema porque fractura el brazo ahí. Ah, ok. Sí, eso es una es una buena ilustración. Gracias, mamá. Muy buena ilustración. Para explicar cómo es que hay cosas difíciles, porque Dios quiere obligar. Bien. Muy bien, vamos a unas aplicaciones aquí. La providencia de Dios es un consuelo para los momentos de tristeza y prueba. Saber que Dios está en control, hermanos, que Dios tiene providencia, que Dios controla todas las cosas, hermanos, eso nos trae consuelo. 2. Dios concurre con las causas secundarias. Esto nos debe motivar a la diligencia, no a la negligencia. El típico ejemplo del evangelismo. Si Dios ha planeado que alguien sea salvo, ¿qué hay que hacer? Ir a predicar el evangelio, no quedarme en la casa viendo televisión. 3. Su providencia nos garantiza que llegaremos al final que Él nos prometió. Llegaremos. Si Él nos ha prometido vida eterna, llegaremos allá, nada va a frustrar el camino. No caminemos
En su providencia, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las obedezcamos. Hay cosas que no entendemos mucho de esta providencia, pero no debo cavilar mucho. Lo secreto lo dejo a Dios. A mí no se me pidió que yo descifrara el misterio de la providencia, de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Eso no nos lo pidió Dios descifrar. ¿Cómo es que Dios es soberano con que alguien me robara y sin embargo, ¿quién me manda a mí a pasar por ahí para que me robara? No entendemos cómo es eso. No entendemos, no lo entiendo, nadie lo va a entender. Pero las dos cosas son verdad. Yo tengo que vivir a la luz de eso. Tranquilo de que mi Dios está en control, confiado en Él, pero diligente en mi responsabilidad. No puedo caminar. Vamos a orar y seguimos con la siguiente pregunta. Vamos a la parte de oración en la que alabamos a Dios por su providencia, en que pedimos a Dios que nos conceda descansar más en su soberana providencia y que nos perdone por confiar más en el destino y el azar. Hemos dicho, por verdad creemos el destino, la casualidad. Señor, te alabamos porque tú estás en control de todas las cosas, porque tú eres el soberano, porque no es el azar el soberano, no es el destino el soberano, sino que eres un Dios poderoso, santo, que dirige todo para tus buenos planes. Te rogamos que nos ayudes a descansar más en ti y que perdones cuando hemos descansado en el azar, en el Dios azar, en el Dios destino. No, Señor, ayúdanos a descansar en ti. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Y pasamos a la última pregunta de hoy. Es que yo mismo estoy cayendo en cuenta de algo. Cuando hablamos de la doctrina del decreto, de la doctrina de la creación y la doctrina de la providencia ahora, la primera pregunta de cada uno es la difícil. La otra es como un aterrizado particular. Así es el caso aquí. Primero lo duro, la carne, lo que acabamos de ver pesado. Ahora, mi hermana me decía que ahorita va a responder un poquitico la pregunta 15, eso de ¿por qué somos pecadores? ¿Por qué somos culpables? Dice, ¿qué acto especial de la providencia ejerció Dios para con el hombre en el estado en que fue creado? Noten cómo se está haciendo aquí. Hermanos, hay libros. El autor John Piper dedicó toda su vida a estudiar de la providencia de Dios. Tiene un tremendo libro, como 2 Biblias de esta. Sí, como 2 Biblias de esta, de la providencia de Dios. Aquí una preguntita. Y explicar en 30 minutos, es muy poco. Lo que va a hacer ahora el catecismo es pasar particularmente al momento de la caída, al momento del pecado. Recuerden el decreto, dice que Dios ejecuta su decreto en la obra de creación y la providencia. Cuando hablamos de la obra de creación, puede hablar de muchas cosas, pero lo aterriza a la creación de Adán y Eva. Entonces la providencia ahora la aterriza a ese momento de la caída. Aunque no va a tratar la caída la trataremos el otro domingo, en las otras preguntas, sin embargo ya nos deja por cómo fue eso que si Dios controla todo, porque Adán cayó, porque Dios no lo evitó. Dice, cuando Dios hubo creado al hombre, hizo un pacto de vida con él a condición de una obediencia perfecta, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal bajo pena de muerte. Su catecismo tiene como so pena de muerte, es lo mismo. Miren, esa pregunta nos está poniendo la providencia con Adán. Dios, lo que sucedió con Adán y Eva fue planeado por él. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Él les hizo un pacto de vida, dice aquí, en el que puso una condición, a que si le tenía que obedecer, prohibiéndole comer el árbol del bien y del mal. Eso es providencia de Dios. Eso fue planeado por Dios. Eso es parte del decreto de Dios, haber hecho ese plan. Repito, todavía no nos vamos a meter en la caída, pero ya aquí debemos de entender que eso fue parte del decreto y de la providencia de Dios. Vamos a ver el sustento bíblico. No, saben que el sustento bíblico no lo vamos a materializar tanto si no entendemos las declaraciones que se está haciendo. Voy a aceptar.
Teología. 1. Esta pregunta está demostrando que la situación de la caída fue parte de la providencia de Dios, pero ya dije eso. 2. La orden de no comer del árbol era más que un mandamiento, era un pacto. Ojo ahí, que Dios le dijera a Adán, no comas del árbol, y todo lo que tenemos en Génesis 1 y 2, no es simplemente un mandamiento, es un pacto de vida o es un pacto de obras. Vamos a Oseas 6:7. Nosotros en Oseas 6:7 tenemos una referencia a lo que sucedió en el huerto del Edén, mencionado así. Yo lo leo a favor de ustedes. Pero ellos, como Adán, referencia es clara, traspasaron el pacto. Allí hicieron deslealtad contra mí. Noten cómo se habla de que lo que sucedió en Adán fue un traspasar el pacto. Tú lees Génesis 1 y 2 y no encuentras ningún pacto. Muy bien, si tú lees Génesis 1 y 2, tú tampoco encuentras un matrimonio, un pacto matrimonial. Pero cuando vamos al resto de las escrituras, vemos que lo que sucedió entre Adán y Eva fue un pacto matrimonial, aunque la palabra no aparece. Lo mismo pasa con Adán. Lo que sucedió entre Dios y Adán, no aparece el término pacto. Dios no le dijo a Adán, voy a hacer un pacto de obras contigo. Pero lo que entendemos a la luz de las escrituras es que Dios hizo un pacto con Adán, un acuerdo. Un acuerdo. Hay dos árboles, el de vida y el del bien y del mal. Si comes el del bien y del mal, mueres. ¿Qué pasa si comí el de vida? Pues mi vida. Eso se le llama pacto de vida o llamamos pacto de obras, porque la recompensa, como dice el punto 3, el pacto de vida o de obras recompensaría con vida a Adán por su obediencia. No tanto por su fe, sino por la obediencia. Se le llama pacto de obras porque dependía de las obras. Adán simplemente tenía que no comer y comer de otro luego. Estaba basado en la obediencia de Adán. Adán quebrantó ese pacto. Punto 4, él estaba fungiendo como nuestra cabeza federal. Entonces, si Adán cae, ¿qué va a pasar con todos los que él representa? Ellos también son culpables de pecado. Doña Luz, parte, después de aquí. Cuando Adán cayó, él estaba en un pacto de obras en el que por soberanía de Dios, él representaba a toda la humanidad. Cuando él obedeciera, todos con él ganamos. Cuando él cayera, todos con él caeríamos. Él cayó, todos caímos con él. Y desde ahí, como Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso era un pacto. Se incumplió el pacto, transgresión del pacto, sanciones del pacto, muerte para todos, no hijos de Dios. Muerte para todos. Todos constituidos en enemigo de Dios. ¿Por qué permitió Dios que sucediera eso? Providencia, estamos en la providencia de Dios. Dios permitió esto. Dios permitió esto. Dios en su providencia lo controló. Miren ustedes ahora sin sustento bíblico, Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe. Bueno, la ley no es de fe. El hombre que haga el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Adán no estaba en un pacto de fe, estaba en un pacto de obras. Y las obras, la ley no es de fe, es de obras. No comas, eran obras, no comas. Comió, quebrantó la ley. Termino leyendo. Génesis 2:17. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Ese es el acuerdo que Dios hizo con Adán. Aquí hay un árbol. Las partes de un pacto es, dos partes. Dios soberanamente con Adán. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un acuerdo.
no me comes de ese árbol. Si lo comes, hay sanciones, un pacto lleva sanciones, vas a morir. Pero si no lo comes, aunque no lo mencione, hay una recompensa de vida, el árbol de la vida. Entonces ahí está Adán, en ese pacto, soberanamente impuesto. Si comes, mueres, si no comes, si comes de aquel luego, vivirás, obras. Lo incumpliste, Adán, sanción para ti y para toda tu posteridad. Todo por la providencia de Dios, preservando a Adán, concurriendo con Adán, gobernando a Adán para el fin mayor que él luego va a querer. Aquí, hermana, lo que dijo ahorita, rompió el brazo, aquí apretó y rompió el brazo. Vemos la fractura en Adán. Qué mal, pero Dios quiere un fin mayor, Dios quiere una gloria mayor. Y toda la historia siguiente va a demostrar cómo ese gobierno de Dios va a ir a algo mayor. Es más, piensen en esto. Si Adán simplemente hubiese, o sea, si Adán hubiese obedecido, hermanos, no habría tanta gloria para Dios como todo eso que está sucediendo. Al final Dios va a ser más glorificado por la redención que por la no, que porque Adán no hubiese caído algún día. Prueba bíblica de eso dice la Biblia que los ángeles miran la obra de la iglesia y ellos quisieran meterse en eso. Los ángeles anhelan las cosas que hay para los hombres. Los ángeles no saben qué es la gracia. Los ángeles, los que no cayeron, ellos no saben qué es la gracia, ellos simplemente no cayeron. Ellos miran a los hombres caídos siendo redimidos por Dios y ellos dicen, ¿qué es eso? Yo quisiera eso. ¿Qué cosa tan maravillosa es eso que Dios en su providencia hizo? ¿Bien? Vamos a una experiencia. Sí, hermano. No me quiero meter allá, porque me siento mucho. Se deja de tener el pacto intratrinitario. Dilo. Ah, claro. Claro. Bien, eso lo voy a agregar a la experiencia. Bien, mi hermano. Gracias. Dice, 1. Dios nos trajo esa recompensa de la vida que se le había dado a Adán, como decía el hermano, por medio de la obediencia perfecta de Cristo. Cuando Adán pecó, Dios no quitó el pacto de obras. Dios no dijo, bueno, déjelo ahí, ni modos, plan B. No, ahí está. Me tienen que obedecer perfectamente. Cristo vino a obedecer perfectamente lo que Adán y toda su posteridad quebrantó. ¿La salvación es por obras, sí o no? Sí. Sí es por obras. Las de Cristo. Las de Cristo, no las nuestras. Cristo vino a obedecer en todo, a ganar la salvación que Adán no logró por nosotros. Y esas obras perfectas de Cristo Él no las concede. Ese pacto que Adán quebrantó, Cristo lo tuvo que venir a cumplir. Para su gloria. 2. Jesús vino a obedecer el pacto de obras que Adán quebrantó y a ganar esa recompensa para nosotros. Pues Él la gana, para Él la concede. Providencia de Dios siempre estuvo planeado. 3. Jesucristo es nuestra cabeza federal. Vamos a tomar 5. Bueno, los creyentes. Para los creyentes, Jesucristo es nuestra cabeza federal. En Adán, todos mueren. En Cristo, todos serán resucitados. Dice Romanos 5:17. Porque si por el delito de uno, ¿de quién? De Adán, reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por uno, Jesucristo,
Los que reciben, ojo, los que reciben, no para todo el mundo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito, ¿cuál delito? ¿Cuál fue ese tremendo delito? Comer de un fruto que Dios dijo que no. Así de Dios, así de serio Dios se toma el pecado. Así que por el delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, justamente declarados pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Yo qué culpa tengo de que Adán pecara? Bueno, entonces no quieras que Jesucristo te represente federalmente. Si a mí no me gusta ser acusado de pecado porque Adán pecó, pues cierto es que he pecado y necesito la salvación. Entonces no me debería gustar que Jesucristo me represente como cabeza federal. Son dos cabezas federales. La humanidad solo tiene dos cabezas, o Adán o Cristo. Todos nacen en Adán, todos están culpables de pecado. Así no les gusta esa representación, listo. Esto lo hago yo, eso no lo hace Dios, yo lo hago. Está bien, no eres culpable de Adán, pero tú has pecado. No te vamos a contar el pecado de Adán, está bien, tú no eres culpable de eso, tú has pecado. O sea que necesitas la salvación. Cúmplelo, obedécela, no puedes. Necesitas una cabeza que te represente. Eso es. Pero si no me gusta estar caído en Adán, no me debe gustar estar salvo en Cristo Jesús. Y todo el tema que está gobernando aquí es la providencia de Dios. Dios en su providencia puso este plan. Dios en su providencia permitió que Adán pecara. Dios en su providencia trajo a Cristo Jesús. Todo lo controló para que Cristo pagara. Y 2000 años después, tú y yo, si hemos creído en Cristo Jesús por su providencia, llegáramos a la fe. Y su providencia seguirá controlando todas las cosas hasta que lleguemos